Con la aprobación de esta ley orgánica, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social, tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político. Tras meses de críticas, voces de alarma y todo tipo de especulaciones sobre una ley de la que se desconocía el contenido, por fin este lunes el PSOE registró en el Congreso la temida amnistía para los condenados por el procés. Acabamos de escuchar su inicio. Violeta, empecemos. ¿Qué actos considera amnistiables? La proposición de ley de 23 páginas presentada ayer por los socialistas en solitario contempla la anulación de los procesos y penas derivadas del procés, es decir, la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia y los actos posteriores relacionados. ¿Y a quiénes afecta? En total se calcula que algo más de 300 independentistas y 73 policías, mientras deja fuera causas como las de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o la de la familia Pujol, todas por corrupción. ¿Y qué grupos la apoyan? La ley de amnistía llega con la firma del PSOE, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu y BNG. En pocos minutos desgranaremos el contenido de la ley, pero antes repasemos lo ocurrido este fin de semana, en particular en un domingo caliente con protestas multitudinarias en todo el país en contra de esta amnistía a los independentistas catalanes. El PP hizo una demostración de fuerza sin precedente al convocar manifestaciones contra el pacto de Sánchez y Junts que permitirá revalidar el gobierno progresista esta semana. Cientos de miles de personas salieron a las calles por todo el país, pero la protesta más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, donde la delegación del gobierno cifró la asistencia en 80.000 manifestantes. Allí, un Feijóo muy crecido por la afluencia masiva sacó pecho y pidió elecciones. Pero que sepan que no nos van a intimidar, ni con sus desprecios, ni con sus descalificaciones. Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No nos van a frenar en defensa de la igualdad. Allí también estuvo la plana mayor del PP, pasada y presente, con José María Aznar dándose un baño de multitudes y discursos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que prometió devolver. Y olvidan que aquí también está el Partido Popular. Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Y acusó al gobierno de Sánchez de totalitarismo o de democracia sin ley. Más tarde, unas 3.000 personas, incluidos Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox, se concentraron desde el mediodía frente a Ferraz, al principio de forma pacífica, aunque por la noche hubo lanzamiento de piedra e insultos al gobierno, a Sánchez o a Puigdemont. Y lo mismo ayer, por 11ª noche consecutiva, otro millar de manifestantes se concentraron en Ferraz, mientras los partidos catalanistas siguieron dando pasos para formalizar su apoyo a Sánchez. Sí, Junts consultó a sus bases por el acuerdo con el PSOE y fue refrendado por el 86% de su militancia. Y junto a Esquerra, la semana pasada se desmarcaron de la propuesta de un nuevo referéndum unilateral propuesto por la CUP. Lo que está claro es que a Sánchez le dan los números. El viernes cerró un pacto con PNV y con Coalición Canaria, asegurándose 179 votos para la investidura por mayoría absoluta. Habría un último escollo, que es el resultado de la consulta de Podemos a sus bases, pero no se esperan sustos porque Ione Belarra ha pedido el sí. Y antes del texto de la amnistía registrado ayer, la pasada semana llegó ese pacto entre PSOE y Junts que ha sembrado la discordia en el arco judicial. En el documento firmado el jueves, ambas formaciones dicen abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, y además admiten que parten de una desconfianza mutua que para remediarla pondrán en marcha un mecanismo de mediación. ¿Y existe alguna mención al referéndum? Sí, aunque dejan claras sus diferencias. Junts propondrá un nuevo referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, pero dentro del marco constitucional, y el PSOE lo rechaza. En su lugar, apuesta por ampliar el Estatut de 2006 e insiste en el respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Para analizar los detalles del acuerdo, de la amnistía y lo que nos espera de cara a la investidura del próximo miércoles y jueves, tenemos hoy con nosotros al director de nuestro medio asociado, el diario.es, Nacho Escolar. Crudos días. Buenos días, Javier. Tu valoración sobre el texto de la amnistía. Yo creo que el texto de la amnistía ha sido necesario que se conociera porque es bastante revelador. Para empezar,
por las innumerables ocasiones en las que defiende que España es un país democrático desde el año 1978, por las loas a la Constitución, por la defensa de que España es una democracia no militante, donde no es necesario estar de acuerdo con todos los principios constitucionales para ser un demócrata, y donde lo que deja muy claro es que hay un pacto político que no solo consiste en la amnistía por parte del gobierno, también en la aceptación de todo esto por parte de los partidos independentistas, que yo no recuerdo muchas ocasiones en las que hayan dicho con esta claridad que España es un país democrático desde el año 78. Y también nos acompaña de nuevo Fernando Garea, adjunto al director del Español. Compañero, crudos días. Hola Javier, ¿qué tal? Tu titular o tu resumen sobre esta proposición de ley de amnistía. Bueno, voy a eludir un poco los aspectos más jurídicos porque... Hablaremos de ellos con Joaquín Urías en pocos minutos. Aunque sí que tengo opinión, pero creo que no tan autorizada como el invitado que tienes. Lo que sí creo es que, sobre todo en el preámbulo, esta ley de amnistía, esta proposición de ley de amnistía, hace un relato de hechos de lo que ocurrió en Cataluña entre el 2010 y el 2023 que a mí me parece como mínimo incompleto, por no decir que en muchas ocasiones falso. Es decir, omite la expresión y la concreción de algunos de los ilícitos que se cometieron claramente. Creo que da un salto y habla de tensión social a partir de la cual actuó la justicia. Yo creo que es algo más que tensión social y aceptar eso me parece incompleto. Hay también un salto en un relato que suele ser habitual en el independentismo catalán, que es este de vincular todo lo que pasó en el 2017 directamente con lo que pasó en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional, y a mí me parece eso también bastante exagerado, hacer esa ligazón entre una cosa y otra. Y luego yo creo que, aunque sea una repetición de un argumento, pero creo que hay que decirlo, yo creo que este gobierno tiene que hacer un tránsito que no es fácil entre haber puesto negro sobre blanco en documentos oficiales como eran los expedientes de indulto y haber dicho oficialmente en el Congreso de los Diputados y en el Senado que la amnistía no cabe en España porque es inconstitucional. Tiene que explicar ese salto que da a poner ahora negro sobre blanco en una proposición de ley, que por cierto debería ser proyecto de ley la semana que viene y no proposición de ley de grupo parlamentario, poner negro sobre blanco que incluso es un pilar constitucional la amnistía. Yo creo que ese tránsito lo tiene que hacer el gobierno y que como mínimo lo tiene que explicar porque no es fácil de aceptar. Nacho. Estoy de acuerdo en que ese cambio de opinión lo tiene que justificar muy bien el gobierno. Yo creo que tiene argumentos para ello. El fundamental es que España es una democracia parlamentaria y en una democracia parlamentaria, por obligación, tú tienes que intentar lograr las mayorías suficientes y eso te lleva a cambiar de posición inevitablemente, pero no porque lo quieras tú, sino porque tu voluntad es inferior a la voluntad consensuada de la mayoría de los españoles y para eso están los parlamentos. Lo que sí que creo, y te agradezco tu posición en ese aspecto, es que es una absoluta barbaridad plantear que este salto supone que hemos dejado de estar en una democracia, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Que hemos pasado por ese salto, por haber dicho una cosa distinta en campaña de lo que se ha hecho después de cuando han llegado a la realidad de las urnas, que ese salto suponga que España es una dictadura, que hemos pasado por un golpe de Estado, que estamos en una democracia sin ley. Es justo al revés. Una democracia sin ley es aquella donde un Parlamento no puede legislar algo que después sea avisado, en el caso de que lo sea, por el Tribunal Constitucional y entre en vigor. Eso es una democracia. Una democracia, la nuestra al menos, funciona así. Y las proposiciones de ley y las leyes orgánicas se aprueban con un procedimiento tasado, que es el que se va a seguir para aprobar esta amnistía, si es que sale adelante, y donde solo entrará en vigor si después de eso, además, el Tribunal Constitucional lo refrenda. Creo que se puede estar en contra de la ley, como tú lo estás, o como muchas otras personas lo están, pero es un absoluto disparate plantear esto en términos de democracia o dictadura, porque quien está en el planteamiento de la dictadura es quien pide que se vuelva a votar porque no ganó en la anterior. Que, por cierto, no entiendo por qué hay que votar otra vez si ya ganó Feijóo, según nos explica todos los días, ¿no? El problema más grave que tenemos ahora mismo de amenaza a la democracia es quien considera que 1.000 manifestantes en la Puerta de Ferraz vale más que 12,5 millones de votos. Fernando, no solo con la ley, también te mostraste la semana pasada crítico con el pacto entre Junts y PSOE, especialmente con la figura de los verificadores internacionales que valorarán el cumplimiento de los compromisos entre los dos partidos. ¿Qué otros aspectos ves conflictivos? Claro, hemos llegado a un punto en el que cuando tienes una posición crítica tienes que justificar por qué la tienes y que no estás con otros que son críticos desde la hipérbole y la exageración. Sí. Yo no creo que ni el pacto ni la ley de amnistía rompan España ni sea una calamidad como la que se está diciendo. Es más,
Yo estoy a favor de que haya diálogo, de que haya comprensión con Cataluña, que se solucionen muchas de las cosas que hay, e incluso podría aceptar el argumento como legítimo de hay que evitar que haya un gobierno de derechas, ¿vale? A partir de ahí, lo que no me parece aceptable desde el punto de vista intelectual es tener una posición acrítica con aquello que se pacta. Puedes cuestionar qué cosas se pactan para llegar a un objetivo que compartes. Y yo cuestiono algunas cosas empezando por el pacto. Empezando por el pacto en el relato de hechos que se hace de lo que pasó en Cataluña y en España, en el resto de España, durante esos años, que creo que no se corresponde con la realidad de lo que incluye el pacto. Y además, tú dices lo de los verificadores, es que a mí me tiene perplejo. Yo reconozco que soy muy antiguo, llevo mucho tiempo en el Parlamento haciendo información política, pero yo nunca he visto un acuerdo entre dos partidos políticos que necesiten un verificador extranjero que se reúna cada mes para evaluar cómo va la marcha de esos acuerdos. Por cierto, otro verificador va a haber también en el acuerdo con Esquerra, que los van a volver locos a los verificadores. Lo hubo en el caso de Irlanda del Norte, que hubo también un conflicto. Claro, de y en el caso de ETA y en el caso de las FARC. Pero fíjate qué comparación estás haciendo. Bueno, pero ¿vale? es que afortunadamente aquí no hubo violencia ni hubo muertos, pero un conflicto político gravísimo. Desde el momento que tienes a un parlamento votado por una mayoría absoluta de catalanes, aunque no fuese una mayoría absoluta de votantes, porque influyó mucho la ley electoral. La realidad es que había un conflicto político de primer orden. Afortunadamente no es comparable con Irlanda o con ETA o con las FARC, porque aquí no ha habido tiros, no ha habido muertos, más que en la imaginación de García Castellón, que tenemos una víctima por infarto en el Prat de terrorismo. Pero afortunadamente eso no significa que el conflicto no haya sido grave. Es un conflicto de legitimidad democrática muy grave desde el momento en que un parlamento legisla en contra de la ley en vigor, que es lo que pasó. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero a mí no me parece mal que exista un verificador entre un acuerdo de partidos, que no es lo mismo que un acuerdo entre gobiernos, entre un acuerdo de partidos en los que esos partidos no se fían. Hay uno que, para empezar, está fuera de España, su líder, que es una anomalía más de la situación en la que estábamos, que intenta solucionar esta amnistía, y por eso se llega a este punto. Yo creo que cuando miramos los conflictos políticos en general en el mundo, tendemos a mirar con menos pasión lo que no nos afecta directamente. Esto desde fuera de España se entiende perfectamente. Se entiende que se recurra a un verificador, se entiende que haya una negociación, se entiende incluso que haya una amnistía, porque en otros países que tienen conflictos similares políticos, que es en el fondo lo que son, independientemente de que haya muertos o no, se tiene que recurrir a estas salidas. No estamos inventando la rueda, estamos aplicando los mismos protocolos que han aplicado a otros países ante crisis políticas de primer orden, como sin duda fue la del 1 de octubre. Yo creo que no equiparables a esta. Yo no sé cómo se ve desde fuera de España, no me atrevo a hacer... Está el editorial del Financial Times y del Economist y el de un montón de medios. Pero hay otros periódicos extranjeros que dicen justo otras cosas diferentes. A mí me cuesta mucho utilizar el argumento siempre de los españoles dicen como para utilizar el argumento de fuera de España se dice. Vamos, me cuesta mucho más. Y luego hay otro argumento también, que es este de la legitimidad democrática de la mayoría del Parlamento. Por supuesto que la puede aprobar y tiene legitimidad democrática y nadie puede cuestionar esa legitimidad democrática de esta ley de amnistía o cualquier otra ley que se apruebe. Pero se puede cuestionar, se puede sin criticar, duda. Se puede decir si es constitucional o no, se puede incluso manifestarse contra ella en la calle, por supuesto, sin violencia y no en las sedes de los partidos, por cierto. Y claro, no hace falta que nos vayamos a leyes que nos estaremos de acuerdo que eran profundamente injustas y que se aprobaron con mayorías absolutas holgadas, empezando por la ley Mordaza, por ejemplo. En eso estamos eso de acuerdo, le da legitimidad y le da validez a esa ley. Pero ojalá el debate político fuera este y no el debate de la dictadura de la democracia. Vamos también al debate jurídico que nos está esperando Joaquín Urías, como decíamos. Hay numerosas organizaciones que desde distintos ámbitos y profesiones de la sociedad española se han posicionado contra el pacto y contra la amnistía a los líderes del procés. Sí, policía, empresarios, inspectores de Hacienda y sobre todo jueces y fiscales ven un riesgo evidente de quebrar la democracia en el pacto. Las 4 asociaciones judiciales, tanto las consideradas progresistas como las conservadoras, han firmado un comunicado conjunto para rechazar puntos como la referencia al lawfare o la judicialización de la política y sus consecuencias. El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, ha advertido de que emprenderá acciones legales. Lawfare aparece por primera vez en los años 70 en un estudio australiano sobre la forma en la que en los países democráticos se producen auténticos golpes de Estado, que resultan más aceptables para la población porque no se plasman en pronunciamientos militares, sino en decisiones de los tribunales. Se popularizan gracias a la obra del estratega y general estadounidense Charles Dunlap, que aconsejaba a su país acudir a las guerras jurídicas como un mecanismo de defensa más práctico y menos llamativo que el militar. En definitiva, se trata de aniquilar al adversario político no ya mediante la fuerza física, sino consiguiendo que un juez sentencie que ha cometido un delito, aunque para ello haya que cambiar o manipular las leyes en vigor.
Eso escribía Joaquín Urías, ex magistrado constitucional y profesor de Derecho Constitucional, en un artículo en CTXT, donde explicaba qué significa este palabro, como lo denomina. En este momento se está produciendo un debate muy acalorado sobre dos cuestiones distintas. Por un lado, sobre si hay lawfare en España, y por otro, sobre si es constitucional la parte del pacto entre Junts y el PSOE. Joaquín, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, ¿consideras que hay lawfare en España? Bueno, yo personalmente creo que sí. Creo que los jueces españoles con cierta frecuencia les cuesta trabajo diferenciar su propia ideología de la correcta o la neutral aplicación de la ley, y en ocasiones, yo creo que casi siempre sin mala intención, creyendo que hacen lo justo, pero en ocasiones pues no aplican estrictamente la letra de la ley, sino una interpretación pues con mucho contenido ideológico. La otra parte que ponías en cuestión, que querías analizar en ese artículo, es esa parte del pacto entre los dos partidos que recoge que se tendrán en cuenta las conclusiones de unas comisiones de investigación parlamentarias creadas para determinar si existe o no esa instrumentalización política de los jueces. ¿Es constitucional que las decisiones de los jueces estén supeditadas a comisiones? Bueno, a ver, yo creo que es una torpeza lo que se ha hecho en el acuerdo. Yo creo que en el acuerdo aludir al lawfare es una torpeza, porque una cosa es que un profesor de Derecho o un investigador diga, mira, yo he leído una sentencia, yo veo aquí que no está bien motivado y que quizás el juez pues se ha dejado llevar por su ideología, y otra cosa es que lo diga un partido político, porque al decirlo un partido político pone en duda todo el sistema democrático, pone en duda toda la solidez del sistema democrático, que se basa en que las leyes del Parlamento las aplican los jueces. Luego eso es una torpeza. La alusión a una comisión pues es un disparate, porque evidentemente la aplicación de la ley de amnistía no dependerá nunca de una decisión del Parlamento. Una vez que el Parlamento hace una ley, la letra de la ley, digamos, se le da a la sociedad, se publica en el BOE y son los jueces los que tienen que aplicarla, y no le corresponde al Parlamento decir cómo se aplica la ley. Sin embargo, las comisiones a las que se refiere en realidad son las de la llamada policía política del PP y el espionaje Pegasus a los líderes independentistas, así que tampoco puede tener miedo la justicia de que le vayan a meter mano. No, yo no creo que vaya a pasar, es un problema de redacción. Cuando tú lees el acuerdo, la redacción dice: las comisiones parlamentarias decidirán cómo tiene que aplicarse la ley de amnistía. Yo creo que eso es, bueno, un desliz, y lo han aprovechado pues los magistrados y los jueces para decir que eso no puede pasar. No pasará en ningún caso, yo no tengo ninguna duda, pero desde luego está mal explicado en el acuerdo y ha provocado esta reacción quizás desproporcionada. Joaquín, ¿y a qué crees que se debe que todas las asociaciones de jueces, tanto las conservadoras como las progresistas, también fiscales, se hayan posicionado en contra de manera unánime? Pues por eso que os estoy comentando. A ver, yo creo que decir que hay lawfare tampoco es un descubrimiento, no es la primera vez que se dice. Pero ahora, decir que hay lawfare y dejar caer que una comisión parlamentaria va a decidir cómo se aplica una ley, suena muy mal. Suena tan mal que cualquier juez, incluso cualquier jurista, por muy progresista que sea, va a salir contra eso. Y entonces, bueno, pues la derecha judicial ha aprovechado ese desliz para conseguir un apoyo que no tenían antes, y en verdad, fíjate, las manifestaciones de los jueces no son contra esto. Las manifestaciones son contra la amnistía. Pero como la ley de amnistía no entra en el tema judicial, la ley de amnistía no nombra el lawfare, la ley de amnistía no dice que hay que cambiar la decisión del Supremo, sino que hay que reconciliarse, bueno, pues se aprovechan en el acuerdo que, insisto, yo creo que se ha redactado con mucha torpeza. Ahora pasamos a analizar la amnistía que conocimos ayer por la tarde. Pero antes, si aceptamos que existe el lawfare, ¿cómo se puede evitar? Pues es muy difícil. Es muy difícil porque, te lo decía antes, yo creo que el problema del lawfare en España no es que los jueces deliberadamente digan, venga, voy a utilizar mi posición para que predominen mis ideas, ideas que pueden ser religiosas, pues jueces católicos que condenan a quien se ríe de una hermandad, o jueces, bueno, de derecha que creen que cuando alguien se mete con el rey es un grave delito. Los jueces españoles lo que tienen es que aprender que su posición personal tiene que ser de absoluta imparcialidad. Y en España se está perdiendo. En España los jueces cada vez tienen menos miedo a que en la sentencia notemos su manera de pensar. Y eso solo se arregla pues con mejor formación de los jueces. Pero fíjate que estos días los jueces están manifestándose públicamente sobre cuestiones políticas. Están metiéndose con el presidente Sánchez, están opinando a favor de uno o de otro. Eso no pasa en ningún país democrático. Entonces, creo que tenemos un problema de formación de los jueces que, bueno, a ver cómo lo arreglamos.
Bueno, de hecho tenemos al Consejo General del Poder Judicial, a 8 de sus vocales, llamados conservadores, que han opinado sobre el texto de la ley de amnistía antes de conocerlo. Ahora que lo conocemos, ¿qué opinión te merece? Bueno, que han comentado bien los diputados. La primera sensación es que el preámbulo está muy bien documentado jurídicamente. Es una ley sólida, no es una ley. Había algún miedo, ¿no?, en que se hiciera una chapuza. No es una chapuza, la ley es bastante sólida, no alude a los tribunales, no es una ley que venga a corregir la decisión del Tribunal Supremo o de otros tribunales de perseguir a los líderes independentistas, sino que busca otros apoyos. Hay un apoyo, yo creo que muy bueno. La ley dice que en Cataluña hay una desafección por las instituciones del Estado y que esa desafección necesita pues una medida de gracia, y la ley todo el tiempo habla de conciliación, del perdón utilizado para pacificar. Yo creo que ese argumento es bueno y tiene un par de cosas pues dudosas en mi modo de ver, ¿eh? Por un lado, el tema de que no aclara mucho si realmente el tsunami democrático y las protestas están o no cubiertas. Yo creo que ahí va a crear una zona de inseguridad. Y por otro lado está el tema del terrorismo, que no queda muy claro. Dice que las condenas por terrorismo que no sean firmes, pues quedan amnistiadas, las firmes no, pero cuando haya un muerto no. Y yo creo que eso abre una puerta, a la vista de lo que está pasando con el juez García Castellón, para que posiblemente pues tanto Marta Rovira como el presidente Puigdemont al final no puedan acogerse a la amnistía. Como magistrado del Constitucional, ¿es inconstitucional una amnistía? A ver, la constitucionalidad la tendrá que decidir el tribunal. Yo, en mi opinión, que es muy personal, yo creo que esta ley de amnistía, a mi modo de ver, justifica suficientemente la constitucionalidad. Si yo tuviera que decidir sobre esta ley, yo diría que la ley es constitucional. Pero insisto, posiblemente pueda haber otro profesor que diga lo contrario. Yo creo que lo que exigíamos todos es que la ley explicara por qué se va a tratar diferente a unas personas y a otras, y yo creo que cumple con ese requisito mínimo de constitucionalidad. Luego, a partir de ahí, a mí la ley me parece correcta, insisto, sin perjuicio de que otras personas pues lo valoren de otra forma. ¿Y puede tener problemas en Europa? No. Eso sí que yo creo que no. La ley cuida mucho ese lado, busca mucha jurisprudencia de tribunales europeos. Efectivamente, en Europa, en otros países, se ha visto normal que exista la amnistía. Es una decisión política y se tiene que discutir desde la política, pero la amnistía no causa problemas jurídicos vistos desde el lado europeo. Bueno, se ha hecho cuando un país considera que la forma de solucionar un conflicto, es decir, no aplicamos la ley con toda su dureza porque queremos reconciliarnos, desde Europa nunca se ha visto mal. Otra cosa es que políticamente dentro del país se pueda contestar. Joaquín Urías es exmagistrado del Constitucional y profesor de Derecho de la Carta Magna. Podéis leerlo en contexto y también en nuestro medio asociado, eldiario.es. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo a vosotros. Buenos días. Buenos días. Ignacio, Fernando, ¿creéis que el Constitucional puede tumbar la ley? Bueno, lo tiene que ver el Constitucional. Yo creo que puede haber algunos artículos de la ley que el Constitucional tenga dudas sobre ello. Ahora ha explicado muy bien el profesor Urías algún punto de ellos que tiene cierta aspereza y que todavía habrá que ver si es el texto final, porque todavía pensad que esto acaba de empezar, esto es una primera propuesta del texto. Creo que no hay dudas de que se va a aprobar, casi con seguridad, pero es posible que se modifique algún punto, fundamentalmente este del que está hablando el profesor Urías, sobre la diferencia entre que haya o no haya sentencia, y que claramente responden al movimiento rarísimo que puso en marcha el juez García Castellón hace unos días en la Audiencia Nacional, al sacarse de la chistera una imputación por terrorismo contra el expresidente Puigdemont, argumentando que es que a ese muerto por infarto que hubo en las protestas del Prats era una víctima del terrorismo, a pesar de que en 4 años no le había prestado ni la más mínima atención. Yo creo que ahí habrá que esperar a ver cómo es la sentencia del Constitucional, cómo lo argumenta, pero es verdad que el texto, tal y como está redactado, está armado no solamente como un preámbulo que explica la necesidad de la amnistía, sino también como un recurso previo, casi una respuesta previa al recurso que presentará el Partido Popular con seguridad, y donde explica por qué el hecho de que no esté citado expresamente en la Constitución no significa que esté prohibido como tal, por qué hay precedentes europeos más que de sobra, a pesar de las mentiras que se han dicho sobre que solamente hay amnistías después de las guerras y cosas así. No es verdad, ha habido medio centenar de amnistías en Europa en países equiparables al nuestro en las últimas décadas.
y por qué la jurisprudencia europea justifica que esto es una medida que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que no significa en ningún caso que sea inconstitucional o que no sea democrático. Fernando, tú antes decías que la amnistía debería presentarse como proyecto de ley, no como proposición de ley. ¿Por qué y qué recorrido parlamentario le espera? Bueno, esto es un detalle que puede parecer muy técnico e intrascendente, pero por acumulación a mí me parece que hay que respetar los procedimientos. Si la Constitución establece una manera de tramitar las leyes cuando son a propuesta de los grupos parlamentarios y otra cuando son a propuesta del Gobierno, creo que hay que respetar esos dos caminos. En este caso, lo presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que todavía no hay un gobierno en pleno funcionamiento que pueda presentar proyectos de ley, pero la semana que viene sí. Es decir, lo puede presentar el gobierno. ¿La diferencia cuál es? Que tiene más garantías. ¿Por qué tiene más garantías? Porque se hace consultas al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, que aunque esté de una forma, de una prórroga artificial y se quiere ilegítima, pero también es un organismo que tiene capacidad para dictar su opinión. Son opiniones no vinculantes, pero creo que refuerzan esa garantía y para eso está establecido en la ley y por eso creo que sería interesante que fuera por ahí, como no se hizo con otras reformas legales, incluida, por ejemplo, los impuestos para las grandes fortunas, que se hicieron con proposición de ley del grupo mayoritario, lo cual no es muy frecuente. A mí me parece que eso es un error desde el punto de vista de procedimiento. Yo no sé si el Constitucional lo va a declarar constitucional o no, entre otras cosas porque luego hay muchos matices de grises, no es solo blanco o negro. Puede declarar constitucional inconstitucional un determinado artículo o incluso decir tal artículo solo es constitucional si se interpreta de determinada manera. Hay algunos que generan dudas también por la ambigüedad en la que están redactados. Por ejemplo, hay uno que señala que los recursos que se puedan presentar con la aplicación de la amnistía a cada uno de los procedimientos no tendrá efectos suspensivos y no queda claro si se refiere también al efecto de en las cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Me explico? Cualquier juez, el Supremo lo va a hacer, va a presentar una cuestión de constitucionalidad claramente al Tribunal Constitucional. Según la ley del Tribunal Constitucional, el solo hecho de presentar esa cuestión de constitucionalidad y que se admita a trámite suspende la aplicación para ese procedimiento concreto. Es decir, ¿podría alargarse en el tiempo? Podría alargarse en el tiempo en un plazo de 3-6 meses, que es la media en el Tribunal Constitucional. Bueno, en algunos casos han sido años. No, en el caso de las cuestiones de constitucionalidad suele ser ese plazo porque normalmente se presenta, digamos, a favor del reo, a favor de los derechos del reo. En este caso es al revés, pero el Tribunal Constitucional sin duda le va a dar prioridad. Pero en ese artículo, tal y como está redactado, es tan ambiguo que no queda claro si afecta también a eso. Vamos, yo ayer, de hecho, entre los que han elaborado la ley, no fui capaz de aclarar si eso es así, igual es por torpeza mía, pero hay algunas imprecisiones que creo que todavía tendría. Y luego me parece que una ley tan importante no debería tramitarse por procedimiento de urgencia. Yo creo que es una ley que requeriría un debate sereno, intervención de expertos como está previsto en el Parlamento para leyes de especial trascendencia y que haya un debate abierto, que vaya Joaquín Urías a explicar su posición o cualquier otro jurista a explicar su posición. Creo. Difícil la serenidad en estos momentos tan crispados, Nacho. Fíjate que citas una cuestión de procedimiento y es cierto que los procedimientos son importantes en democracia, pero a pesar de que no se conocía siquiera la ley, al CGPJ o a lo que queda de él, porque ya han dimitido varios, están desde hace 5 años fuera de funciones, sin legitimidad democrática, no le importó lo más mínimo el procedimiento para dar un pronunciamiento de la ley sin conocer la ley, lo cual ya es inaudito. O sea, sí, las cosas pero el mal más alucinantes que hemos visto. El mal uso de una institución no justifica el uso por parte de los claro, otros. No, pero lo resaltaba porque creo que estamos aplicando un reservo distinto, en el sentido de que uno directamente se salta en la ley por la jeta, es decir, sin esperar a ningún tipo, si fuera de sus competencias, sin conocer la ley, ya están diciendo que esto es un disparate. Pero a mí me es compatible gravísimo criticar a los dos, ¿eh? No, sí. Y en el otro caso hay distintos procedimientos legales plenamente constitucionales para presentar una ley y el partido en el gobierno y sus socios utilizan un formalismo para evitarse
pues eso, 6 meses más de proceso político, pero dentro de la ley, que es la diferencia entre lo que ha hecho el Constitucional y lo que está haciendo el PSOE. Bueno, ya sabes que el fraude de ley es precisamente utilizar la literalidad de la ley para conseguir el efecto contrario al previsto en la ley. Hablemos precisamente de tiempos y de ese acuerdo que han firmado PSOE y Junts. Se había hablado de que la concesión de la amnistía a los independentistas era algo así como un acto de fe por parte de Pedro Sánchez, ya que nada le garantizaba que Junts y Esquerra no le retirasen su apoyo una vez aprobada esa amnistía. Sí, además el domingo en una entrevista con La Vanguardia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, condicionó el apoyo de Junts a futuras leyes, especialmente la de los presupuestos del Estado, a que se cumplan los compromisos asumidos en el futuro entre socialistas e independentistas. Y sin embargo, como recordabais en el diario.es, Ignacio, el calendario de la amnistía obliga a Carles Puigdemont a apoyar al gobierno al menos hasta que la medida entre en vigor, esto es meses e incluso más de un año. ¿Crees que el PSOE ha jugado bien sus cartas? ¿A qué ha renunciado Junts y a qué ha renunciado el socialismo? Fíjate que yo creo que ahora que se conocen los 3 textos, que son el acuerdo político, el preámbulo, el articulado de la ley, se entiende mejor la negociación que ha hecho el PSOE, en el sentido de que el texto más polémico, el que tiene un poco las afirmaciones más previstas para que los independentistas puedan tener una respuesta a su retaguardia, fundamentalmente, es el texto de menos valor legal, que es el acuerdo político. Por lo que sé de las negociaciones, la estrategia del PSOE ha sido todo lo que fuese polémico, sacarlo de la ley, que tiene que pasar por un filtro de constitucionalidad, y llevarlo al acuerdo político. Dentro de la negociación es evidente que ha habido victorias y renuncias de los dos lados, en el sentido de que para el PSOE era muy importante que en el preámbulo apareciese esta loa permanente a la Constitución y esta definición de España como una democracia donde los derechos fundamentales están en vigor, las libertades funcionan, y está esto en marcha no de ahora, sino desde el 78. Esto era un relato, por decirlo de una manera, constitucionalista, aunque esto de constitucionalista creo que en general se suele aplicar mal por quien se define como tal, que era muy importante para el PSOE y que está en la ley, y que está en el preámbulo de la ley. Y luego, para el lado de Junts, se ve también un poco cómo ha sido todo el modelo. Han ganado el relator, ¿pero por qué? Porque a cambio han renunciado a que la ley se entrase a funcionar con un procedimiento todavía más atribulado del que hablábamos antes, que es directamente por la vía más rápida, y antes incluso de que se aprobase la investidura. Pedían incluso que Sánchez saliera al estrado del Congreso con la ley en la mano en el BOE ya publicada, y esto evidentemente no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque a cambio el PSOE ha tenido que ceder con la cuestión del mediador o del verificador internacional para los acuerdos entre ambos partidos. ¿Tú crees que ha comprado el PSOE el relato de los independentistas, como se ha dicho? Yo creo que tanto en el acuerdo político como en el preámbulo de la ley el relato se acerca más al relato del independentismo que al relato que podríamos llamar, no sé cómo llamarlo, desde el punto de vista del resto de España. A mí me parece que sí. Yo creo que el gobierno gana 2 cosas fundamentales a las que se le puede poner matices, pero 2 cosas fundamentales. Estabilidad, porque el acuerdo incluye probablemente aprobación de presupuestos aquí a cambio de los presupuestos en Cataluña, que serán en marzo aproximadamente, y gana también el que hay una renuncia, creo que clara, a la unilateralidad por parte del independentismo. Eso tiene varios matices. Lo de la unilateralidad yo creo que es un poco una trampa en el solitario que nos hacemos después de reconocerlo. Es decir, los independentistas hace tiempo que renunciaron a la unilateralidad, pero no por su gusto, no por vocación, sino porque se quedaron sin fuerzas para aplicar la unilateralidad. En este momento no lo tienen, saben que durante unos años como mínimo no lo van a tener y por tanto no tienen más remedio que renunciar a esa unilateralidad que, insisto, ya estaba renunciada en gran parte desde hacía tiempo, especialmente, por ejemplo, Esquerra, desde el inicio de la legislatura anterior. Saben que la unilateralidad ahora no es viable y han renunciado porque no tienen más remedio. Como si yo renuncio a jugar a la NBA. Es evidente que no puedo jugar a la NBA. Fíjate que eso que dices, que es muy interesante, lo de que han renunciado a algo que en realidad no tenían, también se puede decir en el sentido contrario. Aquí se ha renunciado a encarcelar a Puigdemont, pero tampoco lo teníamos. Es decir, ni teníamos posibilidad. No había posibilidad de te voy a hacerlo. decir una cosa que me puede rebatir porque es un indemostrable y que no demostraremos nunca. El castillo de naipes de las barreras jurídicas en Europa de Puigdemont se le estaba empezando a caer. Pero ya sé que es un indemostrable. Esto es un indemostrable y ya veríamos. Es muy... Bueno, por eso, hasta ahora no ha sido así, a por pesar eso de todos los pronósticos. antes lo aclaro, que creo que se le empezaba a caer y estaba a punto de caerse. A partir de ahí, el tema de la estabilidad. Es verdad que gana no solo la investidura, sino esos presupuestos, pero vemos en el acuerdo político que esa estabilidad está muy condicionada a cómo marchen todos estos acuerdos, incluido
la intervención del verificador, que yo le sigo dando mucha importancia porque es quien examinará nada menos que una vez al mes cómo van esos acuerdos, y en segundo lugar porque el propio año que viene hay una serie de acontecimientos políticos que van a determinar mucho esa estabilidad. Uno, elecciones vascas. En esas elecciones compiten PNV y Bildu, que son parte de esa estabilidad. Hay unas elecciones europeas que es verdad que no deciden gobiernos, pero es una especie de macroencuesta bestial donde se va a ver cuál es el apoyo que tiene el gobierno, y además puede provocar algunos líos en la izquierda entre Podemos y Sumar si es que van finalmente separados. Y luego hay unas elecciones catalanas en las que Junts y Esquerra van a ser, el mejor símil que se ha hecho estos días es el de Ortúzar, es las traineras que van hacia el mismo lugar, pero que tienen que tener cuidado con no darse con las palas, porque se van a dar con las palas. Yo creo que esos acontecimientos hacen que esa estabilidad haya que ponerla un poco con pinzas de cara al futuro. Pues sí, hablemos también de estabilidad de cara a la legislatura, que parece que va a empezar el próximo jueves. Escuchamos a Reina Republicana, la única reina que aceptamos en esta república, preguntarse qué nos va a pasar, y eso nos preguntamos todos, aunque un poco menos ahora que el PSOE ha conseguido los 179 votos de apoyo, 3 más que la mayoría absoluta, frente a los 171 en contra que suman PP, Vox y UPN. He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves. Como anunciaba la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el debate comenzará el miércoles con la exposición del programa de gobierno del aspirante socialista, a la que contestarán el resto de grupos de mayor a menor representación, después de lo cual el jueves, hacia el mediodía, tendrá lugar la votación. Fernando, Nacho, ¿esperáis una legislatura larga? Yo creo que puede serlo. Yo creo que es un error, desde luego, afrontar la legislatura desde todos los puntos de vista, desde el gobierno, desde la oposición, incluso desde los analistas, pensando que es una legislatura corta, que va a durar poco. Si consigues sacar ahora estos presupuestos, que parece que sí, porque están medio pactados, eso te da oxígeno por lo menos para 2 años más. Si entre medias consigues otras cuentas por acuerdos, me lo invento, por ejemplo, en Cataluña apoyando determinado gobierno, o en el País Vasco apoyando determinado gobierno, eso te da estabilidad para acabar. Luego yo, desde luego, no daría por acabado. Ya nos ha enseñado eso Pedro Sánchez, a que nunca le demos por acabado. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Me parece que esta idea de la legislatura corta es propaganda que se hace a sí mismo el PP para justificar por qué siguen permitiendo que Feijóo sea el líder de la oposición, a pesar de haber fracasado en su intento de llegar a la Moncloa, como toda la derecha pensaba. Y creo que los presupuestos van a salir adelante, entre otras cosas por lo que hablábamos antes, por los plazos de la amnistía, que van a poner más sencillo al gobierno a aprobar esas cuentas. Y que una vez aprobados presupuestos por el gobierno de coalición, veo muy dudoso que la legislatura vaya a caer. Entre otras cosas porque la única manera en la que constitucionalmente una legislatura cae de manera forzada no es porque no se pongan de acuerdo en aprobar leyes, es porque existe una mayoría alternativa con un candidato. Y eso en este Parlamento no hay ningún otro candidato posible que Pedro Sánchez. Aparte de las cesiones que hemos hablado, el PSOE ha hecho otras para conseguir los votos necesarios, como la condonación de la deuda a Cataluña, u otras que se han nombrado menos, como la cesión del control de RTV de Canarias a Coalición Canaria. ¿Qué lectura hacéis de estas cesiones? Bueno, yo ahí sí que soy mucho más... me parecen mucho mejor que las otras de las que hemos hablado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las que se refieren a asuntos económicos y financiación autonómica, es que se ha hecho así siempre. Todos los sistemas de financiación autonómica y los retoques que se han hecho han sido presidentes del gobierno, todos los presidentes desde Felipe González, pactando con nacionalistas catalanes para modificar la financiación autonómica para el resto de comunidades. Luego eso me escandaliza mucho menos que lo otro. Por ejemplo, el PNV, la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social está en su estatuto de autonomía, que lo que ocurría es que no se cumplía y por tanto no me parece ningún cataclismo. Es verdad que ahora el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de extender esos beneficios a otras comunidades autónomas. Yo creo que hay algunas comunidades que no tienen la suerte de tener representantes nacionalistas en el Congreso de los Diputados, que tienen infrafinanciación y tienen muchos problemas de infraestructura. Por ejemplo, fíjate, Extremadura sí tiene derecho a protestar y sentirse víctima mucho más que otras comunidades. Sí, en el tema de la condonación de la deuda es verdad que no es solo para Cataluña. Lo que se ha hablado es que para todas las autonomías, en función de su población, va a haber medidas similares. Falta por definir un poco cómo va a ser esta aplicación, pero desde luego existe voluntad política de que no sea una medida exclusivamente para Cataluña. Y en el tema del Estatuto de Gernika estoy bastante de acuerdo. Aquí lo anómalo es que llevemos 44 años sin aplicar algo pactado, aprobado y en teoría en vigor, y que se va dosificando de una manera un poco extraña,
pues no haberse negociado y no haberse pactado y no haberse aprobado hace 44 años. No sé, yo creo que los acuerdos no pueden demorarse 4 décadas sin entrar en vigor. ¿Y qué recorrido creéis, ya para terminar, que pueden tener las movilizaciones en contra? Ya he dicho que quiero creer que esta protesta lamentable es en las puertas de las sedes. Digo no las otras manifestaciones, que es legítimo quien no esté a favor de una ley, una decisión que se manifieste, pero sí estas que estamos viendo, especialmente en Madrid, o agresiones en sedes por toda España. Yo quiero pensar que una vez que haya gobierno empezarán a bajar. Yo creo que de hecho ya me parece que están empezando a bajar. Una vez que haya gobierno las cosas serán un poco diferentes. Quiero pensar que sea así. Creo que tiene mucho que ver esas movilizaciones, las más agresivas me refiero, con los discursos tan agresivos por parte de Vox y especialmente de Isabel Díaz Ayuso al frente del PP de Madrid. Van acompasadas. Si tú dices que es una dictadura, que España no es una democracia, demasiado poco ocurre en la calle. Es decir, si estás asumiendo que esto es un país donde no existen las libertades, a mí no me sorprende nada que haya gente mal de la cabeza que después haga planes para entrar en Ferraz a sangre y fuego y quemar a los trabajadores, como hemos visto concretamente hoy que está ocurriendo. Y creo que estas movilizaciones van a bajar, pero que vamos a una legislatura horrenda desde el punto de vista de convivencia entre los ciudadanos, provocada precisamente por la mala digestión de un partido que no acaba de asumir que ha perdido las elecciones, sencillamente. Fernando Garea, Ignacio Escolar, como siempre es un placer escucharos. El placer es nuestro. Gracias. El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta Dualidades del Ser, la retrospectiva temática y conceptual dedicada a Paloma Navares, una creadora con un lenguaje plástico propio que fusiona lo visual con lo sonoro y se deja invadir por las nuevas tecnologías. Una obra vibrante, seductora, misteriosa, que analiza las dualidades de la mujer y la construcción social y simbólica de lo femenino. Hasta el 19 de noviembre. Agitación cultural en el corazón de Valencia. Centre del Carme, Consorci de Museus, Generalitat Valenciana. Precisamente vamos a hablar de las protestas después del análisis de la amnistía, el análisis de las manifestaciones contra la amnistía. Parece que el 20N se ha adelantado este año unos días. Seguimos nuestro repaso a las manifestaciones ultrademócratas contra la amnistía, en las que hemos encontrado numerosos especímenes de homo con el brazo erectus, como este. Que quede claro que somos franquistas porque fue la mejor época que ha habido en España, y si no lo haces valer eso, eres un maricón. Para este animal prehistórico, si no eres franquista, eres maricón, aunque dicen las malas lenguas que Franco también lo era. ¿Franquista o gay? Las dos cosas. Se lo digo al maricón de Marlaska, que la quiere decir que es un puto maricón. Bueno, a ver, maricón como insulto está feo, pero Marlaska es homosexual, no tiene ningún complejo con ello. El que lo tiene es este homo que ve maricones a izquierda y derecha. Vos no es lo que queremos, pero está mucho mejor que el maricón del Feijóo. Digo maricón y ya déjalo, porque es así, es un triste, un flojo, un pusilánime. Freud diría que aquí hay un conflicto homosexual no resuelto. Bueno, no es el único al que Feijóo le parece un flojo. Feijóo es una mierda. Vete a tu pueblo, vuelve a Galicia, que allí engañas a la gente. Aquí no, estúpido, estúpido. Bueno, Freud diría que este hombre tiene obsesión con Feijóo. Pues como el que tiene este otro. Yo soy fascista. Fascista con su huevada, de la que decía iba a presumir ante la policía. Luego igual les enseño los cojones, ¿eh? Guapa. Le ha dicho guapa a la periodista después de decirle que iba a enseñar sus genitales a los antidisturbios. Se lo ha dicho. Pero no tiene tantos cojones como presume. A ver, tendrá 2 como mucho. O 1 como tenían Franco, Hitler y Napoleón. No me digas. Sí, monórquidos se les llama. Monárquicos. No, pero igual alguna relación hay entre monárquico y monórquido. Donde hay una relación seguro es entre hombres bajitos con un solo huevo y dictadores genocidas. Bueno, demasiadas carencias, se les pone mal carácter. Como a este señor que decía que iba a marcar paquete delante de la policía, pero acabó atendido por una ambulancia por falta de aire, aunque aún le quedó un poco para acuñar una frase que le ha hecho famoso. España acaba de despertar, hijos de puta. Fíjate que yo creo que los hijos de España no han despertado del todo. ¿Por qué lo dices? Por gente como esta, a la que le cuesta explicar por qué Sanse ha dado un golpe de Estado. Porque se ha saltado las... ¿Sabes lo que son las...? Que no me sale lo de la separación de poderes. ¿Sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Yo sí lo sé, pero seguro que él nos lo explica mejor. Mejor, no lo creo. Que sí. Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho lo del 11 de octubre. A ver, no era ni el 11S ni el 11 de octubre, era el 1 de octubre. Seguramente también piensa que lo del 11S lo hicieron los catalanes. Y lo de Kennedy también. Por supuesto. Y como consecuencia, pues...
Es que no me sale. No te preocupes, Cari, no te preocupes, que seguro que a este otro colega tuyo sí le sale. Lo que está haciendo este señor es de dictadura y es un tirano. Ay, pobre, porque tampoco le sale. No importa, tenemos siempre el comodín del manifestante que nunca nos falla. Me manifiesto porque no quiero que mi gobierno pacte ante unas personas, ante unos delincuentes, actos contra la Constitución en el año 17, en 1917. 1917, sí que está haciendo largo el proceso. A él se le está haciendo larguísimo. Pero no me he terminado de enterar al final. No te enteras porque no quieres. Este señor te lo explica. Sánchez el día que nació le dijo a su mamá: mamá, soy una niña. Imagínate lo que va a decirle a los demás. O sea que Sánchez lleva mintiendo de que nació. Sí, y antes que él, Zapatero. Zapatero está diciendo que es de León. Es mentira, señores, Zapatero es de Valladolid. Bueno, yo aquí una conspiración judeo-masónica es lo que hay para ocultar que Zapatero es de Valladolid. Y no es el único que ve conspiraciones por todas partes. Esta señora ve muchas: la pandemia, el timo climático, la amnistía... El control de la población por las élites masónicas. Una de ellas es el rey. Hostias, Pedrín. Pedrín y Felipín, o Felipón, el masón. ¿Qué me dices, Lo masón? que oyes. Tiene el pin de la Agenda 2030 y eso... Hay sospecha detrás de esta agenda. Un pin masónico. Hay que hacer algo para parar esto. Solo queda rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Están rezando el rosario por la amnistía. A ver, Violeta, hay motivos. Sí. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Y por todo eso, cualquier ayuda es falta poca. de medios humanos, debemos utilizar medios celestiales como es el rosario. Bueno, parece que la ayuda celestial no ha conseguido parar la amnistía. Pero la vamos a necesitar para exorcizar a esta señora de Barcelona. Madre mía, la niña del exorcista con unos pocos más de años. Sí, no sé cómo ha podido poseerla el demonio separatista si llevaba la bandera de España como capa para protegerse. Porque le ha faltado rezar el rosario. Bueno, y hasta aquí el rosario de Freaks, la parada de los monstruos. Devolvemos la conexión. Vamos a dar por cerrada la manipulación de hoy, ¿no? la manifestación. Eso es lo que le ha pasa traicionado el subconsciente. Bueno, que trabaja en OK Diario, ¿qué quieres? Bueno, porque todo esto que hemos visto es de OK Diario y estado de alarma. Que además. no somos los rojos haciendo el mal, que ya se lo hacen ellos solitos. Y ahora sí, terminamos, no sin antes anunciaros que... La sublevación en Zaragoza ha comenzado. Y en la República Independiente de la Radio, la sublevación también va a comenzar.